Había puesto de entrada para compartir, creo que, acá está, la receta de los Maltagliati ai funghi, esas pastas que mientras estaba preparando me inspiraron la idea del volcán para pensar la estructura del síntoma. Así que si hay algún salto positivo de este seminario, al menos puede ser esta receta hecha con mis variantes. Bueno, llegamos a la última reunión del año, esta es la número 17, y voy a comenzar contándoles un sueño que no me acuerdo si llegué a mencionar a mis colaboradores, pero bueno, tuve un sueño el otro día, soñé con Freud, la primera vez en mi vida que sueño con Freud. Y era un sueño muy sugestivo, muy claro realmente. Creo que se lo llegué a mencionar a Clarissa Kisilov. Que era el sueño de una especie de museo pequeñito donde estaba el cuerpo de Freud como si estuviera embalsamado, ¿sí? Con un tamaño un poquitito más grande de su tamaño real, pero estaba acostado en un lugar así al estilo egipcio, ¿no? Como momificado, digamos. Y yo hacía un pequeño movimiento que le daba vida. Y entonces hacía como unos movimientos, empezaba como a respirar. Ese era el sueño, ¿no? Y justo creo que al día siguiente recibí un mensaje de Clarissa Kisilov, que me dijo que iba a participar presentando algo hoy, en la reunión de hoy, que mencionaba algo relacionado con eso, ¿no? Digamos, como el cierto efecto de vivificación de Freud resultante de este trabajo que estuvimos haciendo, ¿no? Bueno, por eso me gustó compartirlo. Arrancamos hablando de los sueños al principio de este año y quería comentar este sueño que me parece que es como un efecto del trabajo realizado. Bueno, la vez pasada pudimos tener un primer panorama de los resultados obtenidos este año. Mi impresión es que el esfuerzo realizado valió la pena. Erradicar el principio de placer tiene efectos muy distintos, realmente muy distintos, que la opción de preservarlo aunque retocado por un más allá, que fue la opción de Freud y de todo después de él. Y las implicancias son, a mi entender, preferibles. Pensar el ser hablante como un buscador de goces permite captar la sexualidad de un modo más acorde a lo observable, y varios problemas teóricos se esfuman por falsos, lo cual da lugar a una doctrina más sólida, cuyos... Me olvidé de apagar el aire, que se debe escuchar mejor. Da lugar, decía, a una doctrina más sólida cuyas novedades reuní la vez pasada en 12 rúbricas. Así que vamos a repasar un poco cuáles fueron esos resultados, mínimamente. Bueno, estas eran las 12 rúbricas de la vez pasada y empezamos por el sueño, ¿no? Se ve bien el Power, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Entonces, nuestro estudio del sueño nos llevó a cuestionar la noción de un conflicto entre instancias separadas por una censura y a poner el sueño al servicio del deseo de gozar, incluso en el sueño de la bella carnicera. Y esto eliminó las excepciones a la tesis sobre el cumplimiento de deseos. Creo que eso es lo más importante respecto del sueño cuando eliminamos el principio del placer. Pudimos además separar tajantemente la pulsión respecto de la necesidad y aceptar la noción de hambre de estímulo, rechazada por Freud,
desechar por inexistentes las pulsiones de autoconservación, que ustedes recordarán ni siquiera cumplían con la definición freudiana de pulsión, redefinir el narcisismo como el hecho de que el yo sea objeto de goce, descartar que la meta pulsional sea cancelar el estímulo, que la fuente sea un lugar del cuerpo y que los destinos pulsionales sean variantes de la defensa contraria, ya que el ansia de goce es fundamental y no busca concluir en una satisfacción. Así nos vimos llevados a cuestionar la pulsión de muerte y a considerar, al revés de Lacan, que toda pulsión es sexual. Hemos roto el falso lazo entre dolor y displacer, que era necesario para Freud y por eso el masoquismo para él era un problema. Eso permitió abarcar todas las secuelas de la vivencia del dolor y cuestionar tanto la defensa primaria como la fundamentación del odio. ¿Sí? Consideramos que solamente en 1924, en el texto sobre el masoquismo, Freud estuvo en lo cierto cuando notó que placer y displacer no pueden referirse al aumento o disminución de una cantidad. La cuarta rúbrica. La vivencia de satisfacción se convirtió para nosotros en la vivencia de un goce no surgido de la cancelación de una molestia, sino de la obtención de estímulos, lo cual explica mejor, por ejemplo, la depresión anaclítica y el hospitalismo estudiados por Spitz. Adquieren así una derivación superadora la angustia infantil y el lazo del deseo con la alucinación primaria. Vimos que el yo era un engendro teórico y me gustó leer después de nuestro último encuentro que el 30 de marzo de 1974 en Italia, Lacan dijo que todo lleva a pensar que no hay yo. Bajo otra luz apreciamos la búsqueda de identidad de percepción y su relación con la cólera, esto es algo que vengo trabajando desde el ENAPOL anterior, e incluso el duelo y la viscosidad libidinal resultan mejor explicados. Cambió nuestra idea del dormir y el despertar y sus relaciones. Creemos que dormir no es el premio por cumplir con el principio de placer, como pensaba Freud, sino la condena, incluso fatal, que el cansancio impone y que deja al aparato presa del proceso primario sin recurso al secundario. El sueño, entonces, resulta ser fuente de goces diversos y servir al deseo de gozar. No es el guardián del dormir. Aprendimos también a prescindir del conflicto entre instancias, hipótesis que junto con el principio del placer impone nuevas hipótesis. ¿Sí? Al modo de los epiciclos en el modelo tolemaico, el conflicto empaña la lectura de casos como el de Hans, además de que Freud mismo nota al final que no es una noción esencial y que convendría revisar todo lo dicho al respecto, cosa que hicimos. También cambió nuestra concepción del inconsciente y del proceso primario. Erradicar el principio de placer nos permitió, en particular, ver bajo otra luz el desplazamiento y su lazo con la condensación, así como sus relaciones con el núcleo singular de nuestro ser. Hemos estudiado y criticado la idea de una ganancia de placer, usada por Freud para estudiar la economía del chiste, en términos de un ahorro inexistente vinculado a una inhibición más que hipotética. Sobre esto pienso escribir en el próximo número de la revista Lacaniana, si todo va bien. Hay no ganancia de placer, sino ganancia de goce, pero no surge de un ahorro, sino en concomitancia con un gasto, lo cual restablece además el paralelo entre esa ganancia y el goce preorgásmico, ¿no? La Vorlust. Algo similar descubrimos en el juego infantil, a diferencia del modelo freudiano que solo explica que se juegue repitiendo lo displacentero. Integrar el trauma en el marco general de la sexualidad lleva a suponerlo en el nacimiento y a modificar la concepción del autoerotismo, que no aceptamos antes del estadio del espejo. El
masoquismo y el fantasma pegan a un niño aparecen bajo una luz más clara que a su vez arroja oscuras sombras sobre la hipótesis de sentimiento inconsciente de culpa o su fachada, la necesidad de castigo, que estaría en su origen y también sobre su fuente, el superyo, al que además hemos restado los apoyos que Freud le da, la función de sensor y el delirio de ser observado. Con lo cual no le quedaría otro apoyo que el derivado de la identificación con los padres. Pero eso puede no ser sino una réplica indicial. Recuerdan que esa fue la única noción que introduje, ¿sí? Que está basada en la de contrainvestidura, ¿no? Les hice ver, así por lo menos empecé a verlo yo, que no se repite la vivencia ocasionadora, sino su primera réplica, basada en ciertos indicios tomados de aquella, ¿sí? Por ejemplo, el primer sueño en la neurosis traumática, eso es lo que se repite. El primer Ford en el juego infantil. Como la réplica indicial realiza el deseo de gozar, de gozar de esa vivencia, ¿no? La fórmula del sueño como realización del deseo recupera así una validez universal, no hay excepciones ahora. El carácter conservador de la pulsión, el superyo e incluso el malestar cultural pueden ser reconducidos a aspectos y variantes de esa réplica. Por eso sugerí reemplazar la especulación sobre la pulsión de muerte por la noción de réplica indicial, mucho más apegada a los hechos observables. Es una noción que además enlaza las nociones de vivencia de satisfacción, de trauma, de deseo de gozar y de compulsión de repetir, así como probablemente, hay que estudiarlo mejor, las de estadio del espejo, alucinación primaria e incluso representación, ¿sí? La noción freudiana de representación. Bueno, entonces con esto terminé la vez pasada y hoy les propongo pensar las consecuencias clínicas de lo que hemos elaborado y también algunas consideraciones generales acerca del ser hablante y de la cultura. Junto con las consecuencias clínicas revisaremos todo lo tocante a la concepción del síntoma, a la cual ellas se enlazan directamente. En el proyecto, el principio del placer entorpece casi exclusivamente la concepción del funcionamiento normal del aparato, ¿sí? Cambia muy poco el modo de pensar el síntoma y omitirlo facilita ambas cosas, ¿sí? Omitir el principio del placer. Pero luego, más adelante, notamos que ese principio desvirtúa la concepción de la sexualidad. Y si los síntomas son la práctica sexual de los neuróticos, como dice Freud, una idea errónea de esa práctica sexual nos sitúa mal ante ellos, ante los síntomas, ¿no? Por ejemplo, ¿tramitan algo que procura descarga? ¿Sí? Una tramitación, por supuesto, es indispensable, pero descarga no procura. Por ejemplo, Freud habla de la cura de la histeria por satisfacción sexual normal, pero ese cambio de vía libidinal, no tiene por qué llevar a otra descarga. Puede aspirar, por ejemplo, a un nuevo goce, manteniendo constante la suma, o sea, con la concepción de economía, ¿no? Para él, los síntomas nacen de la libido introvertida cuando una satisfacción frustrada motiva la regresión a imagos infantiles. Y el análisis, cuando descubre la libido escondida ahí, debe combatir ciertas resistencias. Así lo piensa Freud, ¿sí? Ahora bien, si no suponemos el principio de placer, el síntoma solamente limita una satisfacción excesiva. Ahí aparecía el modelo del volcán de harina, de donde surgió el tema de los Maltagliati. Entonces, el síntoma solamente limita una satisfacción excesiva. Y las doctrinas de la cura y de la transferencia entonces cambian, porque son solidarias de la concepción del síntoma. La meta era, según Freud, que el paciente recupere la capacidad de gozar. Pero el síntoma no impedía el goce, solamente lo trastocaba, lo trastornaba, ¿sí? Por lo tanto, lo decisivo, mejor dicho, es en definitiva modificar la economía del goce, ¿sí? O de los goces. Según Freud, la descarga asociativa
procura vencer la resistencia para revelar lo inconsciente y deshacer el síntoma. Pero entonces, cuando en vez de recordar lo reprimido, el paciente lo repite sin saberlo, el analista paradójicamente debería tratar de que el analizante no descargue sus impulsos. Eso lo estudiamos al ver los escritos técnicos. O sea que el analista debería actuar como la barrera que inhibe la satisfacción, es decir, como un nuevo síntoma agregado al neurótico. Notamos además que conflicto y represión son el reverso y aún el sustento del principio del placer, y que de allí se deriva la regresión siguiendo un desarrollo lineal. ¿Sí? Pero en lugar de eso, si erradicamos el principio del placer, ¿sí? En lugar de eso, de todo eso, los puntos de fijación podrían considerarse drenajes permanentes que coexisten en un espacio multidimensional, como si estuvieran en distintos puntos del borde de ese volcán de harina, ¿no? ¿De qué sirve entonces hacer consciente lo inconsciente? ¿No? Basta hallar por qué vías de condensación y desplazamiento la excitación llegó a ser insoportable y cambiar así un síntoma por otro para devolver goce de la vida al analizante. ¿Sí? Y esto es algo que prácticamente anticipa la herejía de Lacan en el seminario 22. La resistencia entonces no proviene de la represión, sino del apego al goce del síntoma, es decir, la mera compulsión de repetición. Así, el analista además tampoco es un nuevo síntoma, y esto suprime las paradojas que surgían de los escritos técnicos por sostener el principio del placer. Bueno, revisamos varios de los historiales freudianos, con detalle vimos Dora, el pequeño Hans, el hombre de las ratas y Schreber. Para Freud, Dora es histérica, recordarán ustedes, por sentir displacer en vez de excitación sexual, ¿sí? Pero, según el principio del placer, la excitación causa displacer. Eso sería lo normal, ¿sí? ¿De dónde viene la contradicción? El problema es que ese principio no cuenta, ni siquiera emparchado por un más allá, ¿sí? Ahí se lo ve muy claro. El asco de Dora no es un síntoma, ¿sí? Además, el modelo freudiano de la conversión invoca el principio de placer diciendo que la excitación puede usar una vía ya facilitada para descargarse, ¿sí? Pero cabría igualmente arguir que una vez alcanzada la excitación, esta puede repetirse siguiendo la huella de una excitación previa, como toda réplica indicial, sin suponer necesidad de descarga ni principio de placer. Hans, el pequeño Hans, ¿sí? Al que llamamos un violador serial del principio del placer, ¿sí? Él obtiene del hace pipí un goce no autoerótico con excitaciones que son de imposible descarga, ¿sí? Su síntoma nace precisamente de esa hiperexcitación sexual, el padre lo nota muy bien, ¿sí? Si brinda una satisfacción sustitutiva, si el síntoma brinda una satisfacción sustitutiva, no es porque haga falta satisfacción, sino porque es excesiva la satisfacción. Y lo que obtiene es un límite puesto a esa sobreabundancia, pero sin darle una descarga, ¿sí? La limita, ¿sí? No la descarga. Para Freud, la excitación se topa con una barrera al servicio del placer, y el retorno de lo reprimido provee la satisfacción que, de no ser por el síntoma, faltaría, ¿sí? Pero también cabe pensar que el síntoma limita una excitación que, de no ser por él, desbordaría, pues ningún principio la limita, porque no hay principio de placer, ¿sí? Es decir, que pudimos explicar con otra concepción del síntoma los mismos fenómenos que Freud explicaba, pero sin necesidad del principio del placer. En Hans, por ejemplo, el exceso es limitado por la angustia o, si esta falta, por el miedo, ¿sí? Según Freud, la excitación excesiva se vuelca en angustia, literalmente lo dice allí, a raíz de una represión cuyo origen ignora, Freud lo ignora, ¿sí? Si bien sospecha que podría ser la intensidad misma de la emoción, ¿no? También cabe concebir la angustia no como señal de que una represión desvió el decurso que habría dado descarga a la excitación,
sino como señal de que la excitación es insoportable y como un límite a su aumento, sin suponer conflicto, represión o tendencia a la descarga. Tomé como ejemplos las cosquillas y el ataque de risa que prueban que la excitación, cualquier excitación puede agradar y pasado cierto nivel propio de cada uno de nosotros, devenir insoportable y suscitar una defensa, pero no por un conflicto o por represión, sino por el exceso mismo. Siguiente caso. El carácter excesivo de la excitación es también absolutamente evidente en el hombre de las ratas, ya desde la neurosis infantil. Sin que sobrevenga angustia, surge un síntoma. Freud lo lee como contradicción al deseo por su carácter displacentero y por lo tanto concluye, hay conflicto. ¿Sí? Pero en verdad el síntoma no contradice el deseo, que además es inextinguible, ¿sí? Más bien se le agrega y lo mantiene a raya. ¿Sí? Esta épica de conflicto tampoco explica de dónde nace la contradicción al erotismo infantil. El propio Freud lo reconoce en el historial. Tal síntoma, a mi entender, después de todo lo que estuvimos trabajando, se explica mejor al estilo del síntoma de Hans, es decir, al modo volcán, no como un freno al goce, sino como su continuación por otros medios que lo hacen soportable por mantenerlo a raya. Por ejemplo, en su obsesión por devolver o no el dinero, ambas opciones se enlazan al fantasma de que el padre y la amada sufrirán el tormento de las ratas si él lo devuelve, ¿sí? Y todo su devaneo mental apunta a devolverlo, es decir, garantizando el goce del fantasma, aun si no lo devuelve, porque está gozando del fantasma en todo ese tiempo. Freud adjudica los síntomas en dos tiempos, como el de la piedra, por ejemplo, a un conflicto de fuerzas que alternan su prevalencia y se satisfacen por separado, ¿sí? Pero solo lo explica así para apoyar el principio del placer y explicar todo lo que lo contradice, si bien reconoce que el síntoma procura mantener a raya el exceso, ¿sí? Y pasamos a la psicosis de Schreber, ¿sí? Las dos enfermedades de Schreber respondieron a excesos, ¿sí? Freud lo nota. En la segunda, aclaramos nosotros, es por una irrupción de goce, como en Hans y en El nombre de las ratas. O sea que la única diferencia es el goce involucrado, que en Schreber es una voluptuosidad femenina consistente en un estado de gran excitación ininterrumpida, ¿sí? O sea que Schreber deviene un buscador de goce, como Hans, como El hombre de las ratas, solo que de goce femenino. Su enfermedad, por lo tanto, no nace de la libido homosexual, ni responde al deseo inconsciente por Flechsig y la propia, el conflicto con su propia personalidad ofendida por tener semejante deseo, ¿no? Para deducir el modo paranoico de formación de síntomas, Freud hipotetiza un desarrollo libidinal con etapas y posibles fijaciones: autoerotismo, narcisismo, homosexualidad, heterosexualidad, ¿sí? Pero vimos que el lactante tiene un intenso enlazo erótico con sus allegados y luego descubre el goce extraíble de parte de su cuerpo, al que aún trata como ajeno, ¿sí? Mientras que si no hay una unidad yoica inicial y solo un acto psíquico, como dice el propio Freud, constituye el narcisismo, la primera etapa libidinal sería la relación con el objeto. Y además sabemos que en Hans, por ejemplo, la elección heterosexual de objeto no sigue a una homosexual luego reprimida, ¿sí? O sea que se cuestiona, digamos, esas etapas de la libido y el ordenamiento. Por otro lado, Freud roza un modelo de síntoma sin conflicto ni principio de placer cuando dice que un aumento de libido puede romper el dique en el punto más endeble, como en el volcán, ¿sí? Aunque finalmente siga achacando el síntoma al conflicto entre yo y pulsión sexual, cosa que solamente es necesaria para sostener el principio de placer, ¿sí? Creer que sentimientos y afectos como la angustia son descargas en una motilidad interior
ya ahí se roza lo absurdo en esta justificación, y que toda descarga es placentera, como se supone con el principio del placer, implicaría que la angustia deba ser placentera, ¿no? O sea que se llega a extremos insostenibles realmente por sostener ese principio. Por cierto, en la histeria de angustia, la formación de síntomas, esto me llamó la atención, no lo había pensado de antemano, ¿sí? La formación de síntomas en la histeria de angustia contradice el principio del placer sin que Freud lo note, ¿sí? Porque ya no es que hay displacer aquí y placer allá, sino que hay displacer por doquier, en todos lados, ¿sí? Y ese principio también malogra su caracterización de la manía, ¿sí? Lo vimos al estudiar Duelo y Melancolía. Freud la equipara con el júbilo normal, que no se produce, como él cree, por ahorro súbito de un gran gasto psíquico prolongado que devino superfluo. El júbilo normal se apaga, el maníaco es peligrosamente inextinguible, ¿sí? La libido disponible en la alegría, el júbilo, ¿no?, y la manía no nace del ahorro de un gasto previo, sino del surgimiento de una fuente de excitación, una fuente que es inagotable para el maníaco, que no para de hacer mientras el cuerpo aguante, ¿sí? En definitiva, para resumir estas cuestiones, el afecto no es descarga, es inyección. Otra cosa importantísima, Freud hace de la resistencia el indicio seguro de un conflicto, porque sin él no habría censura, represión ni separación entre instancias. Y en tal caso, ¿cómo se podría hacer para explicar los síntomas que contradicen el principio del placer? ¿Sí? Es más, él dice haber basado toda su teoría en esa resistencia. Pero si lo reprimido no es su causa, cosa que Lacan dice a su manera, ¿sí?, y entonces no lo son ni el yo ni el superyo, algo clave debe cambiar en la teoría. Para peor, él describe el análisis como un trabajo de cultura, al servicio entonces de la renuncia de lo pulsional. Y esto es verdaderamente inaceptable, ¿sí? Muchas derivas religiosas del psicoanálisis, como algo que escuchamos todo el tiempo, ¿no?, el imperativo de acotar el goce, acotar el goce, acotar el goce, nacen de ahí, de esta idea inaceptable. La conferencia 32 sugiere que nos angustian la libido y la castración. O sea, fíjense, la excitación sexual, libido, y su imposibilidad, la castración, ¿sí? Entonces, para paliar esa inconsistencia, Freud supone que el yo prevé qué goce ganaría, lo compara con el que perdería por castración y reprime lo primero según el principio del placer, o sea que calcula, ¿sí? Pero ahí lo único seguro es que se reemplazó goce pulsional por el goce fálico que compite con él. Y esa relación económica de sustitución no requiere suponer ni ese principio ni un conflicto, ¿sí? La represión da a una demanda pulsional excesiva una satisfacción sustitutiva desfigurada, ¿sí? Pero no hace falta invocar conflicto o peligro, ni tampoco separar represión y retorno de lo reprimido. Basta leer, esto me parece una de las cosas más importantes para repensar la clínica, basta leer la formación de síntomas como redistribución económica guiada por la sustitución de representaciones, lo cual de paso explica la desfiguración. El modelo conflictual, sostenido por Freud, implica que el desenlace de un análisis depende de la relación, cito textualmente, entre la robustez de la pulsión y la robustez del yo, ¿sí? En definitiva, para Freud, la neurosis revela que la pulsión venció al yo. El análisis debe fortalecerlo para contrarrestarla, ¿sí? Entonces, si las represiones son diques contra el flujo pulsional, en el análisis algunas son liquidadas, pero otras son reedificadas más sólidamente. Ahí se ve que está el trabajo per vía di Porre, no solamente per vía di Levade, ¿sí? Y por último, concebir el análisis como lucha contra la inercia del paciente, me resumo varias cosas que discutimos en diversas reuniones, pensar entonces que el análisis es la lucha contra la inercia del paciente, hace del analizante un cobarde, un holgazán, un conformista y un infantil, ¿sí? Y
Omitir el principio del placer y reducir tal inercia a la compulsión de repetir quitan todos estos epítetos, es decir, que dignifican a nuestro analizante. ¿Sí? Creo que vale la pena desde el punto de vista de la ética del psicoanálisis. Bueno, para finalizar voy a espigar algunas consideraciones generales que hemos ido haciendo acerca del ser hablante y de la cultura. Hace unos años me pregunté cómo se le ocurrió a Freud pensar que pueda regirnos la tendencia a evitar excitaciones y procurar su descarga si la cultura íntegra testimonia, al contrario, el inagotable afán de gozar de las más variadas maneras y en la mayor medida posible, y eso precisamente es lo que nos distingue de toda otra especie. Si un Lustprinzip nos rige, hay que entenderlo como un principio de goce, que es hambre de estímulo. No vivimos bajo el imperio de un principio que impele a la descarga, ni ayuda a corregirlo mediante un más allá. Por otro lado, las respuestas subjetivas en el complejo de Edipo y en todo trauma temprano son, según Freud, definidas filogenéticamente por herencia biológica de caracteres adquiridos. Esto claramente delata una incorrecta aprehensión de la naturaleza del lenguaje, en virtud del cual lo adquirido en generaciones previas se hereda culturalmente. No hay que presuponer nada que no sea observable. Al negar que esto explique el carácter compulsivo de los fenómenos religiosos y suponer necesaria una represión para que ellos fascinen a las masas, que es lo que hace Freud, parece olvidar el poder hipnótico del ideal del yo, que él mismo había demostrado. Un falso abordaje biológico lo lleva a decir que si el yo no logra dominar la excitación sexual infantil, de ahí nace la neurosis, que se la evitaría entonces consintiendo una sexualidad infantil libre, cosa perfectamente refutable, y que la cultura hace que las pulsiones busquen satisfacciones sustitutivas, lo cual es cierto, pero de eso él deriva un límite a lo pulsional, cuando en verdad no es más que una redistribución. Lo grave, a mi entender, es que considere que la cultura obliga a renuncias pulsionales que solo recaen sobre la vaga chusma bruta, no sobre sus líderes. Tal concepción aristocrática del mundo, como la llamé, que él además pretende naturalizar, nace de un inaceptable prejuicio de clase. Además, él cree que la vida es displacentera y que por eso buscamos calmantes. Pero en estos calmantes reconocimos goces cuyo uso más bien profundiza la pérdida de goce de la vida, con lo cual invertimos la relación causa-efecto, ¿no? También él achaca el malestar cultural a la tensión irreductible entre nuestra singularidad y las aspiraciones universales de las masas a que pertenecemos. Esto me encantó, no lo recordaba. O sea, entre el goce singular de la vida y los goces culturales, que son aquellos que están inscritos en lo simbólico. Pero, si lo pensamos así, y esto está en Freud, no hace falta suponer conflicto alguno, sino la mera existencia de una economía que liga entre sí esos goces, ¿no? De hecho, Freud redefine la tarea económica de la vida como satisfacer las pulsiones. Nosotros diríamos realizar el deseo de gozar, y dice que la cultura abre fuentes de goce, ¿sí? De modo que lo que explica el malestar cultural es, en definitiva, la economía de los goces y no el principio de placer y la renuncia de lo pulsional. Pero él insiste en que la renuncia de lo pulsional, el triunfo, como él dice, de lo espiritual sobre lo sensual, es un progreso cultural. Sin embargo, concluyo con esta pregunta, ¿la cultura no es acaso el producto de un enorme incremento en los goces disponibles y de una redistribución de estos? Bueno, y termina el resumen que hice. Dejó de verse la pantalla general, ¿no es cierto? Sí. Ok, bueno. Tenemos algunas intervenciones que han sido solicitadas, otras que pueden solicitar ahora. Dejé bastante tiempo adrede como para que el final de este seminario sea una linda charla.
Voy a dar la palabra, si está por ahí. Clarisa, ¿estás por ahí? No te veo la imagen. Sí, hola, ¿se ¿Cómo ve? estás, Clarisa? Ahora te veo, sí. Adelante, por favor. Bueno, yo, a ver, quiero decir algo en relación al seminario que, bueno, que me fue... Voy a leer 4 puntos que bueno, los escribí. A ver, lo que quiero agregar que no está en lo que escribí es que en determinado momento del seminario se me vino a la mente Aquiles y la tortuga. Por supuesto, yo soy Aquiles, no cabe la menor duda, y cuando decidí que, bueno, que se trataba de un resto, ¿no? De algo que me fue así como apareciendo, le escribí un par de veces a Gerardo y bueno, me dijo, léelo, y a continuación voy a leer lo que para mí es un poco lo que fui sacando de esto a partir también de un recorrido que hice durante unos años en la cátedra de Freud, con lo cual tengo como, no solo en la de Freud de ahora, sino de mucho tiempo, así que tengo cierta transferencia con Freud y ciertas dificultades. Y bueno, me pareció así interesante, sobre todo a partir de poder recortar un poco el efecto en mí. Son 4 puntos. Escribí un epígrafe que dice: desde el trasfondo de esta ignorancia, envuelto en profundas tinieblas, nuestras escasas intelecciones se recortan harto mezquinas. Es una frase de Freud en Esquema del psicoanálisis. El primer punto se llama economía. La revisión propuesta sobre el punto de vista económico presenta un importante vector de lectura. ¿Desde dónde se ordenan los conceptos freudianos? Me formé en la transmisión de una enseñanza de Freud marcada por la época estructuralista de Lacan, que sobrevolaba el aspecto problemático del principio del placer como axioma. Se transitaba de manera liviana el desequilibrio existente entre la interrogación sobre la pulsión goce y el menor tenor que se le asignaba a la discusión del problema en Freud sobre el principio del placer como axioma. Ese principio de descarga o tendencia a un equilibrio parece contradecir lo mismo que trata de explicar. Ha quedado la marca de lectura desde el giro de los años 20, con Más allá del principio del placer, como un ariete conceptual para explicar el goce. Descubro en esta propuesta que el principio del placer permite echar luz sobre el goce en Freud, desde otra lógica. Se trata de un aparato no regido por ese principio, sino por un deseo de gozar. Esta designación, que combina deseo y goce, me indica alguna vuelta más. En el seminario El Partener Síntoma, capítulo Síntoma y Pulsión, apartado Un avatar de la pulsión, Miller plantea la exigencia de satisfacción, va en alemán, Befriedigung Anspruch, como el axioma de partida de Freud y condición de posibilidad del síntoma en el sentido de la degradación de esa satisfacción. Esto está en la página 81 y siguiente del Partener. Utiliza demanda como el desvío del curso de la exigencia de la pulsión para la formación del síntoma. Siguiendo el término Anspruch, Miller hace una operación parecida a una redistribución de cantidad con suma constante, haciendo derivar el síntoma de esa exigencia. Presenta su enfoque desde inhibición, síntoma y angustia con el seminario 20. Pregunta:
La exigencia nombrada coincide con la perspectiva económica planteada en este seminario. ¿Se trata de otra cosa, demanda, goce? Es cierto que se habla específicamente de la pulsión y allí algo se me pierde. La pregunta va en el sentido de distinguir los pares, demanda-goce o deseo-goce. ¿Es posible pensar la formación de síntoma en sentido freudiano sin la idea de solución de compromiso como resultante de un conflicto antes de los textos que Miller señala? ¿Habrá que conmover el imperialismo simbólico de Lacan sobre las categorías freudianas? Esto de imperialismo simbólico es una frase también del partener síntoma. Se puede decir que Miller indica dos paradigmas de lecturas en Freud para pensar el síntoma, desde el sentido o desde la lectura estructuralista. Voy a decir algo después de esto. Punto 2, conflicto. Muchas veces se critica la lógica del conflicto para explicar los conceptos freudianos. Funciona como si fuera un punto de partida. Creo que es un impas, por lo menos para mí. O bien, cierta debilidad racional mental que conduce la inercia del pensamiento hacia la lógica binaria del conflicto, o bien Freud nos da el empujoncito necesario. Se trata de ir contra esa lógica. En ese sentido, aparece un desafío para seguir leyendo a Freud, es decir, ir contra ese atolladero o salir de una comodidad. Creo que la interrogación sobre el principio del placer, la represión pensada desde el lenguaje, la respuesta mimética, bueno, que la corregimos como réplica indicial ligada al trauma, a la vivencia de satisfacción, me quedan como mojones para seguir comprendiendo. 3. Perspectiva clínica, lo que yo me pregunté, ¿no? Sostener la interpretación freudiana sobre el principio de placer en términos de un aparato que busca la descarga conduciría la cura hacia la síntesis del yo, como restablecimiento de un estado anterior con la consecuente disolución del síntoma. El psicoanálisis no es restablecimiento, por el contrario, se trata de otra cosa. En su decurso, algo nuevo debe advenir. Otro punto sobre la clínica, esto a partir de mi práctica. Bueno, todo es a partir de la práctica, pero más inmediata de ahora. A veces observo cierto sesgo de sociologización que se cuela en la salud mental. Miller dice, la salud mental es la paz social. Resulta difícil acceder en las presentaciones de casos o viñetas, a veces, a la captación de la dimensión clínica del goce, cuando se apela a lo aprendido de más allá del principio del placer, que ya funciona como tradición. La palabra tradición le puse la D entre paréntesis. Por último, punto 4. Me entretengo gracias a la pandemia. En los primeros encuentros del seminario, al interrogar el principio del placer, se ejemplificó con el dicho: cuando uno se quema con leche, ve una vaca y llora. Surgió la pregunta: ¿por qué ante el más del aparato el supuesto sujeto responde así? Me quedé con esa pregunta. Luego siguió el ejemplo del volcán, que se desborda, redistribuye una suma constante y que corresponde a un aparato regido por un deseo de gozar. Como los sujetos solemos responder como el quemado, ¿qué debería suceder para aplicar la lógica del volcán? Buscar redistribuir una energía hasta encontrar una solución de goce. Convertir esa respuesta de detención, metáfora mediante, en síntoma. ¿Sería una redistribución de esa cantidad con suma constante, transformarse en tambero a partir de encontrar algún saber hacer ahí? ¿Es válido pensar el aparato en su perspectiva económica, dado un tiempo de impotencia e ignorancia previo a un deseo de gozar? ¿Se trata de otro tiempo o se puede decir hay deseo de gozar? Releyendo las clases de Gerardo, ubicó el deseo de gozar en el nivel de una respuesta.
continuará. Buenísimo, excelente. Sí. Tal vez retome después la discusión algunos de estos puntos y de las preguntas que planteas. Te agradezco mucho el comentario, pero no quiero transformarlo en un ping-pong, sino en una especie de conversación. Así que voy a abrir la discusión a otros más que van a tomar la palabra y después, en todo caso, retomamos algunos hilos. ¿Ok? Gracias, Clarice. Bueno, por ejemplo, podría ser Susana, que está ahí a la vista. Susana, ¿querés presentar tu trabajo? También me dijiste que escribiste algo y lo leí y me gustó. No te estás, tenés que poner el micrófono, habilitar tu micrófono. ¿Ahí me Ahí, escuchan? ahora sí. Bueno, yo hice una especie de conclusión del trabajo realizado y le puse títulos, me gusta poner títulos. La lectura como experiencia. Dice Antonio Basanto en Leer contra la nada. Leer es siempre un traslado, un viaje, unirse para encontrarse. Leer, aun siendo un acto comúnmente sedentario, nos vuelve a nuestra condición de nómadas. Me gustó esta definición para contrastarla con la figura del retorno al inanimado, para describir lo que puede ser otra manera de leer. Es decir, uno puede leer sin que quede ningún registro, leer dentro de los carriles de lo conocido y aceptado, leer como un eterno retorno a lo inanimado, o leer como quien se embarca en una empresa cargada de incertidumbres y de apuestas, que pueden salir bien o salir muy mal. Para mí, leer es una actividad íntima, pero a la vez compartida. Compartir la novedad de lo que nos sorprende, un teorema, un soneto, un cuento, una noticia, una crónica. Es intercambiar nuestros voces, esas cosas que nos despiertan, que nos vivifican. Pues bien, entender el acto de leer como una experiencia encaja perfectamente con la invitación de leer el discurso freudiano a la letra y desde allí verificar la vigencia de su constructo teórico a partir de la puesta en cuestión de una de sus principales premisas, el principio de placer. Ubicados como analistas, explorar la división entre lo que Freud quiere decir, su hábito de pensar las cosas de cierto modo, como dice, y lo que dice, el más allá del hábito. Porque es ahí, en el decir, que se escapan detalles que llaman a una lectura diferente de la convencionalmente establecida. Todo depende si nos animamos a hacer esa experiencia, a despertar, como dijo en una reunión Gerardo, del adormecimiento que nos provoca la elegancia de su decir, de las palabras que cierran sin fisuras, o si nos zambullimos en la aridez del terreno que Freud se atrevió a explorar. Con respecto a la palabra experiencia, del latín experiencia, derivado de experiri, comprobar, se debe señalar que designa una forma de conocimiento o habilidad derivados de la observación, de la participación y de la vivencia de un suceso. Ahora bien, vivir un suceso no es lo mismo que transitarlo. Al respecto dice Giorgio Agamben que al hombre moderno le ha sido arrebatada la posibilidad de vivir una experiencia y no atribuye este fenómeno a ninguna catástrofe humanitaria, como sí lo hace Walter Benjamin, que sostuvo la incidencia de las guerras mundiales en la imposibilidad del hombre moderno de entregarse a una experiencia. Agamben atribuye esta imposibilidad al hecho de soportar pacíficamente el bombardeo continuo de estímulos que finalmente no dejan ninguna marca, nada digno de ser transmitido. Por el contrario, llaman a la duermevela, al fantaseo como defensa. En esa línea quiero retomar algo que dijo Clarisa y con lo que concuerdo, y es que en la actualidad la gente joven prácticamente no lee a Freud. Es decir, ya no se le reconoce a Freud la autoridad para transmitir su experiencia, porque lo que caracteriza el tiempo presente es que toda autoridad se fundamenta en lo inexperimentable de las ciencias duras, en lo inexperimentable, lo que no es vivido como una experiencia.
Las ciencias duras basan su certeza en experimentos, no en experiencias. Mientras que la experiencia no tiene su correlato solo en el conocimiento, sino también en la autoridad de la palabra y el relato. Hoy en día, nadie podría aceptar como válida una autoridad cuyo único título de legitimación fuese haber hecho una experiencia. Pero además, tampoco estamos preparados para vivir una experiencia. Los sucesos nos llegan mediatizados y digeridos por la maquinaria de esterilización. Muy bien, este seminario nos ubicó en otro lugar. Nos llamó a hacer la experiencia del retorno a Freud en una lectura sin concesiones, sin espejismos, sin resguardarnos en consensos establecidos que nos distancian del objeto de estudio. En ese sentido, Montaigne nos dice en sus ensayos que la experiencia es incompatible con la certeza y una experiencia convertida en calculable y cierta pierde inmediatamente su autoridad. Mi impresión es que la razón por la que Freud sigue siendo una figura de autoridad que amerita su lectura es a partir de su entrega total a la experiencia del psicoanálisis, y es en su honestidad intelectual, en sus dudas compartidas, en sus contradicciones, donde nos deja atisbar su coraje para hacer la experiencia del psicoanálisis, que va más allá del ansia de interrogarse acerca de lo evidente, que sin embargo no es tan evidente. Freud es un gran preguntón, diría yo, y nosotros también. En cierto sentido, uno podría pensar que Freud está guiado por lo que la lengua griega designa como potos, que sería el deseo de lo inalcanzable, un deseo que es imposible de calmar, es una ansia irrefrenable que incluso duele porque no va acompañado de la esperanza de satisfacción. De ahí entonces que uno podría ubicar en sus textos esa división, a veces insondable, entre el ansia que guía sus preguntas y la moderación que acompaña algunas de sus respuestas. La división entre el buscador de goces y la moderación del principio de placer como regulador de la vida. En ese punto es interesante ubicar que habiendo distintas acepciones de la palabra placer, la significación que Freud le da en su obra es el del guardián del exceso, un exceso ligado al movimiento. Tal como Demócrito, Freud ubica el placer del lado del reposo. En ese punto, por otro lado, se toca además con la filosofía hinduista, cuya idea de que la experiencia del mundo es sufrimiento, es una experiencia basada en el cambio continuo que nos llega a través de los sentidos. Esto se relaciona con la imposibilidad del hombre común de alcanzar la liberación del ciclo de muerte y reencarnación. Y entonces queda condenado a vivir una y otra vez en continuo movimiento, privado del placer de reposo. En fin, uno podría seguir por muchas vías los interrogantes que deja abierto este seminario, pero si me atengo al hilo principal, la conclusión que extraigo de esta experiencia de lectura es que quedan más preguntas que respuestas tranquilizantes. La teoría freudiana no es un lecho de Procusto donde recostarnos, sino la transmisión de una experiencia que debe y puede ser revisada y puesta en valor. Sacar la momia del placar, dijimos alguna vez. Por mi parte, y para finalizar, me interesa particularmente la pregunta acerca de cuánto de lo performativo del lenguaje se cuela en la teoría del principio del placer. Y si no es que el principio del placer no es otra pieza en el engranaje de la maquinaria que enmarca la vida humana en un contrato social regulatorio. Muy bien, muchas gracias, Susana. Y seguimos con las participaciones. Diego, ¿estás por ahí? Que no te veo. Sí, sí, sí. ¿No me ves? Ahora sí. Ah, ok. Bueno, ¿Qué? leo dos cositas muy breves. Dale. La cuestión es el placer. O sea, esa difícil palabra o ese
esa difícil palabra en el sentido de que no sabemos bien qué es, no podemos dar una definición y la única que más o menos tenemos a mano es la de que es una baja de tensión. Y bueno, en este seminario pusimos eso en el centro, entre otras cosas, pero muy en el centro de esto. Entonces, para mí, profundizar en la naturaleza de la noción de placer es fundamental en una revisión de la supuesta necesidad teórica del principio del placer y su más allá. La ética del psicoanálisis no puede basarse en que la guía sea una cualidad de la conciencia. La guía sería el placer, porque es como lo define Freud. Desde el proyecto él dice que es una cualidad de la conciencia. Esa definición no la tenemos tan a la mano, me da la impresión, como si la de la baja de la atención. La de la cualidad de la conciencia está en varias partes, pero no la tenemos tan presente. Y a mí este seminario me la hizo más presente y me hizo reflexionar sobre lo que es una cualidad, que ahora vamos a ver. Entonces, decía que la ética del psicoanálisis no puede basarse en que la guía de su trabajo, de su orientación, sea una cualidad de la conciencia, y es así como Freud define el placer a lo largo de su obra. Si algo justificó la existencia del psicoanálisis en la cultura, fue que ubicó la determinación de los síntomas, no en la conciencia, sino en el inconsciente. Entonces, ahí creo que el otro día lo comentábamos también, ¿no? La cura, nosotros no proponemos obtener más placer. Lacan dice que es una práctica del psicoanálisis para estar mejor, pero no para tener más placer. Eso es muy interesante porque mejor está casi cerca del más, pero no de más que. Más placer no, porque no sabemos exactamente qué es el placer. Entonces, por ejemplo, Aristóteles se preguntó qué es el placer, también como Freud, y si bien para él, también como para Freud es una sensación, no tiene Aristóteles por sustancia la conciencia, o sea, Aristóteles no tiene la idea de conciencia, de la cual sería su cualidad, como le pasa a Freud. En la medida en que la conciencia misma es un término marginal o casi inexistente, como decía recién, por lo menos en la ética nicomaquea. En ese texto, el placer es una de las sustancias que participan del bien, o sea, no es cualidad, sino sustancia. Ustedes saben, digamos, no, pero deben saber que hay dos conceptos muy ligados, sustancia y cualidad. La cualidad es una propiedad de la sustancia. Entonces, como decía, en la ética nicomaquea, el placer es una de las sustancias que participan del bien, pero incluso el placer no es el bien supremo para Aristóteles. El placer, no en general, sino determinada variedad suya, es una condición en el camino de la perfección para Aristóteles. Del bien, de la virtud, y por eso es parte de la ética. El psicoanálisis, al caracterizar al placer como cualidad de la sustancia conciencia, para Freud sí, la conciencia es una sustancia de la cual, como decía, el placer es una cualidad. Al caracterizar el placer como una cualidad de la sustancia conciencia, no puede utilizarlo de modo alguno como un orientador de su acción. Yo insisto mucho con esto porque es una contradicción en sus términos, que al psicoanálisis les sirva de guía algo que está en la conciencia. Sin desmerecer, digamos, la conciencia, porque en verdad la conciencia tiene un registro de lo que es placentero y displacentero, eso sí, lo que pasa es que no es la determinación. Bueno, y después por otra parte, siguiendo la cuestión del placer y del displacer, si queremos, me pareció, este tema de la cualidad me llevó a leer un poco Hegel, que se lo fui contando a Gerardo, porque Hegel hace bueno, también un centro de su lógica la noción de cualidad. Y, por ejemplo, bajar una excitación
nosotros sabemos, sobre todo por lo que Gerardo captó bien en el problema económico del masoquismo, que es el lugar donde Freud verdaderamente muestra mejor la contradicción. Entonces, él, por ejemplo, ahí dice, interpretado por nosotros, que bajar una excitación, si bien incluye el placer, o puede incluirlo, también puede incluir el displacer. Entonces ya tenemos, ¿qué pasó con la cualidad? Ya es indeterminado. Tenemos una cosa y la otra. Lo mismo al revés. Pero, por ejemplo, si bajar una excitación incluye el placer, pero también incluye el displacer, es por esto que muchas personas, lejos de festejar la baja de la tensión, se quejan de su abulia. Esto lo vimos. Inversamente, subir la excitación, si incluye el displacer, porque así dice, ¿no? Freud, que si sube hay displacer, también incluye el placer, porque sabemos que es buscador de goce. Por eso muchas personas, lejos de escaparle a la suba de excitación, se niegan a abandonar la voluptuosidad. Entonces, ponemos en crisis, digamos, la cuestión de la del binarismo y tratamos de introducir como salida una terceridad que acentúe más la cuestión del desarrollo, del flujo, de los movimientos del flujo, del seguimiento por parte del analista, del seguimiento, el acompañamiento. No es un acompañamiento pasivo como quien va por la colectora respecto de quien va por la autopista principal, porque interviene en el flujo, pero interviene no con esta especie de mandato que tendría, siguiendo la teoría del principio del placer, de bajar la excitación y esto de acotar el goce, sería como quien señala donde hay que acotar, sino quien acompaña interviniendo para el trastocamiento de la economía, para la pequeña modificación, ¿no? El pequeño detalle que modifica la economía. Y que si bien no pierde relación con el placer y el displacer registrados en la conciencia, no se montan, ¿cómo podríamos decir?, a la conciencia para seguir su rumbo. O sea, no. Sí, porque termina todo al revés, ¿no? Puede terminar el analista embretado en un acompañante de la conciencia. Sería un dislate total. Entonces, desde el punto de vista del psicoanálisis mismo, ¿no? Así que bueno, me parece que eso y otro que me parece que es importante, que es la vida de este flujo, digo la vida porque podríamos pensar hasta qué punto ese flujo tiene su vida propia, ¿no? Tiene su vida propia del cual la conciencia es relativo a lo que puede hacer. Le estamos dando un lugar central a los movimientos, a los flujos, a los movimientos de la excitación, en el sentido de su carácter autoproducido, autoviviente, podríamos decir, ¿no? Y en ese sentido determinante. No estamos poniendo la determinación en la cualidad que califica un flujo, sino en la vida misma, el movimiento mismo del flujo. Ok. ¿Eso es? Sí. Esto que planteas, Diego, está muy directamente relacionado con el planteo de Lacan de la tercera, ¿no es cierto? Efectivamente, sí. cómo por medio de la interpretación se dinamiza, se altera, por lo tanto, la redistribución de los goces dentro de una economía que los liga entre sí.